Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y todos los invitados y conectados que están presentes. Un saludo desde aquí, desde la oficina pastoral de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Hoy celebramos el culto vespertino. En este momento, en línea, solo transmitimos el sermón. Y el sermón de hoy se trata de un mensaje sobre la defensa que Dios tiene a su pueblo de una manera todopoderosa, por encima de cualquier influencia, por encima de cualquier gobierno. Es la defensa de Israel, que es el prototipo de la defensa del pueblo de Dios, que ahora es mucho más que Israel. Es la iglesia de Jesucristo en todos los países y que también es defendida del Señor de una manera eh, impresionante. Vamos a ver el ejemplo que aparece en el libro de Esther, el capítulo 8. Y les invito a leer conmigo estos versículos, 17 versículos que aparecen aquí a mi derecha. Dice así: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, su tío. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y le dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey, yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Y cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en el arca, en su propia horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escriban pues vosotros a los judíos como bien les pareciere, en nombre del rey, y séllenla con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía en África, 127 provincias, a cada provincia según su estructura y su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió las cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, provincia que viniera contra ellos, aun a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto de cada provincia, para que fuese conocido de todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestidura real en azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, a la ciudad de Susa, y entonces se alegró y regocijó la ciudad. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra.
Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Creo que está muy clara la lectura, pero como contexto le decimos que Amán, el amalecita, odiaba a los judíos y era el segundo en el reino del rey Asuero. Había preparado una horca para matar a Mardoqueo y había preparado un edicto que hizo firmar con engaños al rey para que cada provincia se destruyese y exterminara a los judíos en todas partes. Era un enemigo acérrimo de los judíos desde los tiempos del rey Saúl. Cuando el rey Saúl no quiso exterminar a los amalecitas, permitió que una raíz de enemigo siguiera viviendo y ahora surgió cuando estaban allá cautivos en Babilonia y los quería aniquilar. Amán sí quería aniquilar a los judíos, cosa que Saúl no quiso hacer, aunque era una orden de Dios. Entonces la reina Esther denunció a Amán y sus negras intenciones en un banquete con el rey. El rey Asuero mandó ahorcar en su propia casa, en su propia horca, a Amán y entregó la casa de Amán a la reina Esther. Y la reina Esther puso sobre su casa a Mardoqueo, su tío, el cual fue presentado como tío de la reina al rey y cómo él lo había defendido de un ataque criminal, y entonces Amán fue distinguido y ocupó el lugar de aquel terrible Amán. Quiere decir, Mardoqueo ocupó el lugar de Amán en el reino. Este es el contexto. Pero seguía el peligro de la destrucción del pueblo santo por el edicto que circuló a todas las provincias. Y en cada provincia se había hecho saber que en tal fecha del mes undécimo, todos los pueblos tendrían que atacar a los judíos para matarlos. Y estaba vigente el edicto y corría el tiempo y faltaba poco tiempo. Así que faltaba ese gran peligro. Mardoqueo ya fue distinguido por el rey, ocupó el puesto de Amán, la reina lo puso sobre la casa de Amán, pero el edicto del rey que ordenaba el exterminio de los judíos había sido difundido y los edictos reales eran irrevocables. Así que Esther seguía preocupada. La reina Esther estaba preocupada, había orado y ayunado por 3 días con todo el pueblo, ¿se acuerdan? Pero seguía sintiendo la misma angustia. Ella estaba a salvo, Mardoqueo era distinguido, pero el pueblo estaba en gran peligro de exterminio. Y preguntaba y le preguntó al rey, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Esta semana recibimos noticias de gran persecución allá en el estado de Chiapas, como algunos misioneros y pastores han sido decapitados y como todos han sido corridos de sus ciudades. Ha habido muchos asesinatos, la autoridad no quiere intervenir, las autoridades federales no intervienen, no van y nos piden que oremos por ellos. Es algo terrible cuando ocurre una persecución y hoy había ese peligro y la reina estaba decidida a interceder de nuevo. Así que vino al rey, se postró ante él a ver si él la aceptaba como interlocutora y puso el cetro de oro sobre su cabeza. Ella se levantó y empezó a interceder. Oh rey, mi pueblo corre gran peligro por el edicto que firmaste con la estrategia de Amán. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Estaba difícil la solución porque un edicto no podía ser revocado ni siquiera por el mismo rey. Es decir, queda sin vigor el edicto que les había mandado, no lo podía hacer el rey. Todo decreto, todo edicto promulgado por el rey tenía que ejecutarse, no podría ser revocado. ¿Qué podría entonces hacer el rey? ¿Cómo podría ocurrir defensa para el pueblo santo? ¿Cómo?
Bueno, pues el edicto anterior que ordenaba el exterminio no podía ser revocado, pero el rey Asuero reconoció la inocencia del pueblo y lo injusto del edicto anterior. Así que escribe ahora un nuevo edicto y se apresó en difundirlo. Vengan todos los escribanos, escríbanlo en todas las lenguas, en todas las variantes lingüísticas de todos los pueblos de las 27 provincias. Incluso a los judíos también se les va a mandar el edicto escrito en su idioma. Y vayan a entregarlo inmediatamente. Busquen los caballos más ligeros y los jinetes más hábiles y llévenselo, no paren hasta llegar y entregar el edicto porque es urgente. Hay que evitar la matanza de los judíos. En este edicto, que no contradecía al anterior, dice: el rey da facultad a los judíos de todas las ciudades a defenderse de cualquier ataque y destruir y matar con toda fuerza armada a sus enemigos. Eso decía el edicto en pocas palabras. Fue un edicto más o menos claro y sin echar atrás del edicto anterior, nada más facultaba a los judíos para defenderse. Eso es todo. Pero vemos entonces lo que el rey no podía hacer. Dios sí lo podía hacer. Y entonces la intercesión que se hizo ante Dios y que se hizo desde antes de ir al rey, en aquellos días de ayuno y de oración, venía a tener fruto ahora. El rey tenía voluntad de ayudar, pero no podía hacer más. Pero Dios hizo la obra de salvación. De hecho, la salvación viene de parte de Dios y nada más. Él puede usar al rey Asuero, o puede usar algún otro reino, o puede usar las fuerzas de la naturaleza, o simplemente el poder de su palabra, o un espíritu de confusión. El Señor puede usar muchas cosas porque es dueño de todo. Así que Dios hizo la obra de salvación para Israel en ese tiempo. Dice la Biblia que ninguno atacó, ninguna provincia, ningún pueblo, porque el temor de los judíos cayó sobre todas las ciudades y ninguno atacó. El Señor puede hacer que haya un espíritu de temor o un espíritu de confusión como la Torre de Babel. Y entonces entorpecer el ataque de los enemigos. Los judíos no tuvieron que usar la espada, ni siquiera uno de ellos. Se ven armados, sí, y se iban a defender, pero no fue necesario. Ni fue necesario atacar ni exterminar a otros pueblos, porque Dios dio temor a todos los pueblos acerca de los judíos. Más bien dice la Biblia que muchos querían hacerse judíos. Para no ser enemigos de los judíos, querían hacerse judíos y los aceptaron, claro que sí. Y también dice la Biblia que la ciudad de Susa, pues, estaba la capital del reino, y todas las provincias se llenaron de gozo y alegría a causa de los judíos y de la exaltación de Mardoqueo, a quien consideraban un gobernante justo, santo, recto. Así que eso trajo alegría sobre todo el imperio medo-persa. Así es la ayuda de Dios. Ahora, ¿qué aplicación podemos hacer en nuestra vida? Ya les platiqué que allá en Chiapas ahorita y en muchos países ha habido persecución contra cristianos. Y nosotros, aunque no somos perseguidos, podemos tener enemigos dentro y fuera de la comunidad, a veces dentro de la iglesia, a veces en el trabajo, a veces dentro de la familia. Y somos atacados injustamente y criticados en falso, pero si pedimos al Señor, Él nos puede defender mejor que la policía, mejor que los jueces, mejor que la mafia, que cualquier otra fuerza humana. La fuerza de Dios para defender es más grande y más efectiva. Y trae paz y gozo, no trae conflicto y matazón, trae paz y gozo. Así como la gente se alegró por Mardoqueo en el gobierno y ninguno de ellos se atrevió a atacar, aunque había enemigos, se llenaron de temor, pero no los vamos a meter en problemas.
Así que si nosotros sentimos un ataque, así sea mortal y grave, debemos acudir al Señor a pedir protección y defensa, porque Él puede defender más que un rey, más que un emperador, más que la policía misma, o más que nosotros a nosotros mismos, porque aquí había la opción de que los judíos se defendieran solos, pero fue mejor la defensa de Dios que la defensa de ellos solos. Fue mejor la defensa de Dios que la defensa del rey Asuero con todos sus ejércitos. Creo que debemos creer eso, ¿no? Dios es el que nos defiende. Su ángel habita alrededor de nosotros y nos defiende. Y más cuando nosotros clamamos a Él, intercedemos ante Él y nos sometemos en obediencia a su mandato, entonces estamos protegidos por la mano poderosa de Dios. Recuerdo cuando Israel fue sacado de Egipto, ninguna espada judía tuvo que accionarse. El Señor lo sacó con su mano poderosa. Así que podemos seguir confiando en ese Dios, en ese vengador, en ese príncipe de paz que tenemos, nuestro Señor. Vamos a orar, ¿no? Señor, gracias te damos por este tiempo, por este pasaje, por esta lección que nos das de confianza en tu poder para defendernos. Sí sabemos de hermanos que están siendo perseguidos y hermanos que tienen problemas familiares e extrafamiliares en su trabajo y en otras partes. Que tú les defiendas, Señor, con tu mano poderosa y lejos de crear conflicto y violencia, les des paz, les des alegría en medio de sus compañeros y gozo, inclusive. Que muchos quieran hacerse cristianos, porque el temor tuyo llegue a sus corazones y la alabanza a tu nombre, bendito. Dice a nuestros hermanos jóvenes y grandes, los que tienen conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos vecinales, que nos hagas estar en paz con nuestros enemigos. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos.